Factor X, frecuencia X, a través de TikTok, con su amigo y servidor, el profesor Mario Augusto Rodríguez, Mr. Mystery. Estamos con una figura señera de la producción, porque no siempre los que están son los que son, y no siempre los que son los que están. Y tengo frente a mí, tengo el honor de que inaugure este segmento Frecuencia y Factor X, Teodoro Mendoza. Teo, no puedo comenzar sin que envíes, normalmente eso sería para el cierre, pero quiero que le envíes unas palabras a todos aquellos que sueñan con producir y que a través de las redes lo están haciendo prácticamente sin ningún tipo de estudio. Buena, ¿qué tal? Espero que esta entrevista que logre el objetivo que se quiere, ¿no? Bueno, más que todo, hoy en día, pues todos sabemos que las redes han venido a cambiar totalmente lo que es la manera de crear producción audiovisual, y muchos jóvenes sin tener que tener un estudio final se están arriesgando con su talento y poniéndolos en práctica, y han logrado hacer cosas, demostrado que hay talento en cuanto a estar tanto frente del video como detrás de esa cámara, y se ha estado viendo a través de las redes sociales que sí hay talento y que sí se puede llegar lejos a través de las redes sociales. Carajo, allá hizo de plan. Yo lo corto. Y el calor me da alergia, pero... ¿Qué otra pregunta? Toda producción, y has estado en varios tipos de producciones de tu juventud, no es que ahora estés viejo. ¿Qué se vive detrás de cámaras? El backstage, esa adrenalina que va desde el momento en que se crea, se tiene la preproducción, la idea, el guión, el conseguir los patrocinadores. Háblanos un poco resumidamente de eso, que prácticamente en Panamá eso es un calvario porque no hay producción. Creo que solamente el primer capítulo del abuelo de mi abuela, pero no hay producción que haya salido al aire que no haya tenido toda la venta publicitaria paga, porque nadie invierte en huevos para cosechar huevos. Es verdad, mira, a través de estos 25, 26 años que he estado en el medio, en lo que es la magia de la televisión, el fascinante mundo de la televisión, he observado y he pasado bajo mi experiencia por muchas cosas que se viven tras de cámara, tras de cada producción. Y la verdad, si hoy en día los medios o los canales en los cuales yo he participado en estas producciones, que han sido varias, que aquí el tiempo no alcanzaría para decirlas, hoy hubiésemos estado, como dice, volando, si se hubiese dado el apoyo, si se hubiese realizado las ventas como deben de ser, ¿no? Todo lo que abarca detrás de una producción audiovisual, llámese novelas, series e incluso programas en vivo con los que he participado. Esto se demuestra que hay gente preparada y con talento para que se sigan haciendo estos tipos de producciones en Panamá a través de los canales que lamentablemente han puesto un stop, han parado por diversas situaciones, ¿no? Pero el talento siempre ha estado. Incluso cuando yo inicié por allá por el año 99, 2000, 2001, donde hubo un canal de televisión de nacional donde se atrevió a hacer esas producciones que hoy en día tiene volando a México, a Colombia, a Brasil. Habíamos empezado con Bueno Pinino, lamentablemente se paró esas producciones audiovisuales, y bueno, a mí me tocó una parte que, como quien dice, es el complemento de toda una producción. Entonces ahí yo descubrí mi pasión aún más por eso, porque cuando me daban un libreto de tal producción, yo me lo leía, y a través que uno iba leyendo, porque yo era el continuista, y la continuidad abarcaba todo, desde locación, si era día, si era noche, vestuario, el micrófono que usaban, los estados de ánimo de los actores, de dónde venían, hacia dónde venían sus diálogos, cómo terminaba el tiro de cámara para no empezar en la siguiente escena con el mismo tiro de cámara. O sea, había que fijarse en todo, e incluso tener medido el tiempo para que la cinta, llámese cassette
o el DVC Pro no terminara con la escena en medio, porque eso sería un error garrafal. Entonces había que medir el time con cronómetro exacto de que la escena terminara en el momento exacto y así no tener que parar porque se acabó la cinta, por esto. Entonces eso me llevó a llevar la continuidad de las producciones de una manera totalmente estricta, porque en televisión la verdad el tiempo es oro, apremia mucho y se invierte mucho dinero, y entonces hay que tomar en cuenta todo ese tipo de detalles, como dije, desde que se la sortija, de que si la siguiente escena no la tiene, en la otra se aparece, o sea, abarca todo, el tras de cámara de una producción, llámese series, llámese en vivo, todo, es lo más excitante y emocionante que puede vivir la persona que ejerce. En base a esa respuesta, Teodoro, te quiero preguntar, ¿por qué la televisión en Panamá cambia muy lentamente? Te voy a poner un ejemplo no sé si has visto el programa La Revuelta, que estuvo primero en redes, mira qué increíble, estuvo en redes, y después el canal oficial de España, televisión, creo que fue española, lo tiene ahorita, y es un programa que está compitiendo con El Hormiguero. Es un programa que lo ven millones de personas en España y que se ve por las redes, por YouTube. Aquí tenemos un ejemplo, creo que en Panamá, que me gusta bastante, que son el programa, son de dos jóvenes colonenses que tienen la palabra flow, no me acuerdo ahorita, Flow la Música creo que se llama. The Flow. Flow la Música. Son dos morenitos, dos compañeros productores de Colón, que lo hacen muy bien. Me gusta porque es bastante espontáneo. Pero es exactamente eso mismo. Son formatos donde son demasiado rígidos y de repente donde las redes se están apoderando de la innovación en los formatos, y eso está ocurriendo en muchos países. Pero ¿por qué en Panamá ocurre tan lentamente ese cambio? En Panamá todavía en muchas, más que todo en el interior, ¿no? Seguimos lo que es lo tradicional, la televisión tradicional. Pero las cosas sí van cambiando, y en Panamá desde su inicio ha sido así, cambiando muy, muy lentamente. Por ejemplo, antes aquí solamente era la radio. Cuando llegó la televisión en los años 60, todos decían que la radio iba a desaparecer. E incluso la radio nunca desapareció, pero sí hubo un cambio de radio a televisión muy lentamente. Entonces cuando llegaron la televisión análoga, la blanco y negro, a color, también fue muy lentamente. Era 50% blanco y negro en hogares, 50% a color. Entonces es como que el panameño, el mismo panameño se va adaptando a ese consumo de una manera que lo va descubriendo poquito a poquito. Entonces ya la televisión tradicional como antes, a la televisión digital de hoy, se han hecho algunos cambios en cuanto a ese concepto de que tenía que ser así, tal como es, o de que si había un movimientito para acá ya había un error, ya no podía salir, había que editarlo. Entonces, ¿qué pasa con las redes? Las redes sociales vino a cambiar todo eso. En redes sociales, incluso hasta la manera de hablar, ciertas palabras que no son muy permitidas en televisión, con clasificación A, B, C, D, en las redes sociales es aceptada. Es aceptada. ¿Por qué? Porque en las redes sociales es una teleaudiencia que elige lo que quiere ver y no tiene ¿cómo se llama? La palabra es censura, como lo tiene aún la televisión abierta. Entonces, como mientras siguen esas censuras, esas clasificaciones A, B y C, la televisión no se atreve a dar el paso que se está dando en las redes. Entonces va muy lento, lento, y pues otros países de Latinoamérica y Europa como que ya se han dado cuenta de, ¿sabes qué? Por decirlo así, mira, tenemos que coger el ejemplo de las redes sociales, y la televisión tiene que evolucionar, tiene que cambiar drásticamente. Pero aquí en Panamá todavía estamos en ese proceso lento, porque la cultura nos la tienen trayendo desde los años 80, los años 60, de que la televisión es estricta, la televisión tiene que ser muy cerrada, y las redes sociales son totalmente abiertas, se permite todo, y si va más allá de la raya, pues te lo censuran simplemente. Pero
por eso es que seguimos lento, porque en televisión no se permite lo que en las redes tienes la libertad de hacer todo lo que quieras. Voy a colocar la cámara un poquito atrás, ahí es un poquito más de aire. Pero va bien mi respuesta. Sí, va bien, acuérdate que yo lo voy a picar, no te preocupes. Ahora vamos a hablar de ti. Teodoro, yo te conozco hace mucho tiempo, pero mire cómo es la vida y el tiempo. No recuerdo ahorita, pero deben ser más de 20 años que no te veía. Te he hablado por teléfono, pero creo que más, 20 o 30 años que no te veía así cara a cara. Bastante tiempo. Bastante. Y hay compañeros nuestros de aquel tiempo que no los he vuelto a ver. Pero precisamente, háblame de tus inicios. Conozco a Raúl Reyes, a Hugo Betancourt y otros profesores que te ayudaron mucho. De repente no menciones a todos porque sería Manuel de la Rosa, sería como injusto, pero tú tienes una formación teatral y videográfica. Háblanos de esa combinación y de tus mentores. Exacto, mira, siempre lo tuve clarito desde que era niño. Me encantaba la magia de la televisión. Cada vez que veía algo en la tele, en una serie o esto, yo me preguntaba ante mí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es esto? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Por qué esa persona cae de un edificio y está muerta y en la vida real no está muerta nada? Entonces, todas eran esas preguntas que me hacía desde niño. Hasta que ya, pues, ya de grande, tuve la oportunidad de entrar a la carrera audiovisual y que incluía el teatro también, porque siempre me gustó la actuación desde que estaba en la escuela. Y pues encajé en ese mundo donde se me abrieron esas puertas y ahí lo conocí a usted, profesor, también, que me dio varias materias de cine. Me ponía a ver estas películas que al principio eran largas, 3, 4 horas, pero que al final, cuando analizábamos, se nos quedaba muchas cosas que hoy en día me han servido, ¿no? Igual los otros profesores que han estado allí en eso. Y pues fue un reto bastante difícil, bastante complicado, eran otros tiempos. Y pues tenía muchos obstáculos, pero siempre tenía en mente en que quería entrar en este mundo, ¿no? Hasta que se me dio la oportunidad, incluso por un profesor, el profesor Raúl Reyes, que me consiguió el contacto con unos que se necesitaban unas prácticas en este canal de televisión, y fue cuando entré. Pero más que todo estaba entrando como en la parte actoral, teatral, porque era un programa donde se tenían que hacer locuciones. Entonces yo empecé entrando haciendo voces, hacía voces para unos personajes allí del programa, parecen pero no son, eran de sátiras, muy divertido. Entonces hacía las locuciones y aparte había que manipular este tipo de personajes con mis manos y se mezclaba con la actuación. Entonces ahí mis primeros pininos en actuación, locución y la manipulación de estos personajes, pues estos títeres. Entonces ahí se me fue abriendo eso, duraron como 2 años. Y aparte de que veía de que yo actuaba, hacía la locución, me gustaba el detrás de cámara porque era en lo que me estaba formando. Y entonces, después de que terminaba la labor de mi hora de trabajo, yo me quedaba en la sala de edición con los productores, viendo cómo se editaba, cómo se hacía esto y cómo esto y lo otro. E incluso me volví cafetero porque iba a comprar café, venía, le traía café y era muy, para mí, muy emocionante ver cómo se realizaba ese tipo de cosas. Y bueno, así fueron mis inicios en ese programa. Después de ahí saltamos a lo que fueron la seriada, la primera telenovela panameña. Tuve la oportunidad de trabajar ahí. Después vinieron los productores colombianos con los cuales aprendí mucho, con el señor Pepe Sánchez, que hizo muchas telenovelas en Colombia. También tuve la oportunidad de trabajar con él. Él fue el que me enseñó mucho, que era su mano derecha, su continuista, su script. Cuando él llegaba al área de estudio, buscaba el libreto y me decía: Teo, ¿qué tenemos para hoy? Ya yo abría el guión, dije, bueno, esta escena no la hicimos ayer, esta no la hicimos, esta quedó de la semana pasada, tenemos que empezar por esta porque la locación es todo un mundo que fui aprendiendo. Al igual que los señores, los Dufour, los franceses, esos productores, aprendí mucho. Y eso dio a pie a que se me presentara la oportunidad de ir de estudios a foro. ¿Y dónde están los foros? En los grandes países. La oportunidad de viajar a México, y cuando llego allá, el mundo de la televisión allá, el movimiento en sí, es totalmente diferente. Me encontré con un
un gigante donde veías que foro 1, foro 2, foro 3, y adentro de esos foros estaban divididos en subestudios. Y pues fue totalmente más aprendizaje, adquiriendo más aprendizaje en lo que abarca los programas en vivo, porque allá me dio la oportunidad de trabajar en programas en vivo. Bueno, lástima, yo quería entrar en el mundo de las novelas, de las producciones de telenovelas, pero es muy cerrado y se entiende, ¿no? Pero no tengo quejas de los trabajos que hice con Televisión Azteca en este caso, y eso me llenó más de experiencia, así que cuando regresé a Panamá, continué en este mundo. Después aparecieron algunas películas como Chance, donde participé, y otras telenovelas con Venevisión, y aquí estoy, una trayectoria de casi 27 años desde que inicié en el 98, creo. Y pues siempre es aprendizaje, siempre es pasión, seguir aprendiendo. Y como dice el dicho, dicen por ahí, la televisión nunca va a terminar. Así como dijeron cuando llegó la televisión, que la radio iba a desaparecer, la radio no desapareció. La radio continúa, en los noticieros en radio aún sigue. Entonces llegaron las redes sociales, claro, a transformar una nueva forma de ver las cosas audiovisuales, pero la televisión va a seguir allí. Siempre, nunca va a desaparecer. Solo que en las redes sociales tú tienes la oportunidad de elegir al instante qué es lo que quieres ver. En cambio, en la televisión tienes que esperar en la noche para ver el capítulo de la novela, mañana el capítulo de la novela y así pasado. Y en las redes sociales no, simplemente pones y la ves a cualquier hora del día. Esa es la gran diferencia. Pero una cosa no va a hacer que la otra desaparezca. Realmente aleccionador tus palabras. El medio es una universidad. Yo siempre he dicho que en el colegio, en la universidad, tú aprendes algunas cosas, pero nunca como la vida real, como el foro, como el set, como la producción de campo, el ING, el IFP, todo esto. Pero una pregunta sincera, Teodoro. ¿El medio es justo con personas como tú, que conozco muchas, que tienen mucha experiencia y de repente el sitial de fama no les ha llegado, ni de riqueza? ¿Por qué? Sí, en verdad es así. El medio en Panamá es, diría yo, muy cerrado. Yo reconozco que en Panamá hay gente talentosa, capaz de hacer cosas, pero o no encuentran la oportunidad, o no se la dan, o no tienen un buen apellido. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable de que siempre se mueva en el mismo círculo, con las mismas personas. Pero los productores en Panamá, los verdaderos productores de televisión o de productoras, deben convertirse en esos cazatalentos y ir a descubrir, ir a universidades, ir a escuelas de música, de actuación, de video, y descubrir que hay nuevos talentos, en esos lugares, allí hay nuevas caras que pueden ser lo que nos van a representar en programas de televisión, en noticieros, pero hay que buscarlos y hay que darle la oportunidad. Lamentablemente, bueno, gracias a Dios yo nunca busqué fama, ¿no? Y con todo y eso me reconocían por ahí en esos tiempos cuando salía en la televisión, cuando hacía locución. Aún sigo haciendo algunos comerciales de radio, más que todo para el interior. Y sigo, me he mantenido, ¿no? Pero no he buscado como que esa fama de que quiero salir en la televisión, quiero ser un productor reconocido, No, me gusta lo que hago. ¿Ya? Siempre me ha gustado desde niño y pues, pero sí yo, en parte a su pregunta, yo sí lo he visto así también, igual que usted, y me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque siempre lo mismo, cuando allá afuera se están formando una gran cantidad de gente talentosa, que sí son diamantes que no hay que pulir, tienen el talento, pero hay que ayudarlos a que se lancen, porque sí lo pueden lograr. Panamá a estas alturas, Panamá debería ser un país que debería estar produciendo telenovelas como lo está haciendo Colombia, como en su momento lo hizo Venevisión, como lo está haciendo Televisa. Nosotros tenemos ese potencial para hacer ese tipo de producciones. Esto lleva a mi quinta pregunta, y es interesante saberlo, ¿qué está viendo ahorita Teodoro Mendoza? ¿Qué ha visto de series? ¿Qué ha visto de películas en el cine, películas de televisión? ¿Qué está leyendo? Porque siempre es importante saber que uno se va nutriendo de, lógicamente, personas que están
en el exterior, ya a nivel de Netflix, Disney, HBO Max, Apple, Amazon Prime. ¿Qué está viendo, qué está leyendo Teodoro Mendoza ahorita? Bueno, ahorita yo estoy, como quien dice, atrapado en series producidas por la cadena Netflix. Las producciones de allí me encantan muchas, ¿no? Si las enumero, hay varias. Sí, me gusta ver lo nuevo que sale, lo que lanzan allí en Netflix, ya sea en películas, series, y pues en lo que es producción nacional, me embarca toda la información, los noticieros, es lo que más veo en televisión nacional. Pero para sentarme a ver una película o a ver una serie, o voy al cine, que voy muy de vez en cuando, o veo una serie en Netflix. Es lo que más estoy instruyéndome ahora, en lo que tiene Netflix. Directores y escritores, ¿podrías nombrar alguno que te guste mucho? Directores, bueno, me han gustado las películas del mexicano, ¿cómo que? Del Toro. Benicio del Toro. Es uno de mis favoritos. ¿Viste Frankenstein? Vi a Frankenstein, como no. Sí, vi a la última versión de este director. Me pareció buenísima la trama, muy buena, ¿no? Claro, no esperaba algo nuevo porque todos conocemos la trama, que es el monstruo que persigue al doctor, pero aquí se enfocaron en algo que en las otras no había visto, que cuando él estaba niño, el hermanito que y que el papá le exigía y todo esto, y que tenía que ser el médico perfecto, y bueno, ya vieron las consecuencias final, ¿no? Que conllevó a esto, a la muerte de la mamá, a la muerte del papá, y en fin, pero muy buena la película. Sí. Tal vez sin citar nombres ni nombres de empresas, ¿podrías decirnos el momento más feliz de estos 26 años y el momento de mayor depresión mediática tuyo? El momento más feliz cuando se me dio la oportunidad de trabajar en un canal de televisión tan grande como son los de México. O sea, que en México hay dos televisoras, que es Televisa y TV Azteca. Se me dio la oportunidad de trabajar en Televisión Azteca. Y la experiencia fue muy, pero muy agradable. Eso fueron mi mejor... Hasta el sol de hoy tengo amigos allá, tengo de las del medio que siguen allá, y pues tengo la oportunidad de volver otra vez. Ese es el mejor momento. El momento que me puede decir que más triste, cuando tuve que salir como 6 meses, quedé fuera del medio de la televisión por motivos de crisis del país. Hubo recorte, y fueron 6 meses que no encontraban en ningún canal, hasta que son muy cortos aquí, muy pequeños aquí, muy poquitos. Entonces, por más que tocaba puerta en los otros, no se me abría. Incluso se me abrió una en un medio que eso tiene su pro y su contra. O sea, cuando vieron mi currículo, decían que era tan extenso que no se me podía dar la plaza que tenían presente porque mi currículo era muy grande y que no podía para eso. Imagínense, a ese nivel. Entonces, para mí fue muy deprimente estar esos 6 meses sin hacer nada de lo que me ha gustado durante 26 años. Pero gracias a Dios, surgió una productora y empecé a hacer un documental, luego una película, y después volví otra vez a la televisión. Y bueno, aquí estoy ahora en el departamento de noticias, pero esa fue la parte que puede decir que me sacó lágrimas, no lo niego. Excelente, Teodoro, ya estamos casi finalizando la entrevista. Solamente 2 preguntas más. Se dice que el productor o cualquier persona ligada al medio audiovisual, incluso el cinematográfico, a veces se aleja de su familia. A veces por mucho tiempo, a veces por temporadas. Es más, creo que ahorita hay una película, Sentimental Value, de Noruega, que es una de las favoritas para el Oscar, Valor Sentimental, que precisamente habla de eso, de un padre, un famoso director noruego, muy alejado de sus hijas, que regresa a hacer una película sobre la vida de su hija, pero que está tan alejado de la vida de ella, que como ella hace teatro y a él no le gusta, y la película trata sobre la vida de ella, de su hija, no la coloca de actriz, sino que busca una persona para reemplazarla. ¿Cuál ha sido el precio que ha pagado Teodoro Mendoza a nivel personal y familiar? En verdad, sí, mira, yo soy una persona que es muy unida a la familia. La familia es todo para mí, ¿no? Todo. Entonces, el momento en que, no solamente en el extranjero, cuando me fui al extranjero, sino momentos aquí en Panamá, hubo tiempos en que me tocaban algunas producciones donde tuve que salir meses, por ejemplo, a Bocas del Toro, y sin poder regresar,
porque la producción ameritaba estar al 100% en ella, pues, en el terreno, en el set. Y entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso mío, pasar un cumpleaños, el 15 años de mi sobrina, un día de la madre, lejos de ellos, nada más que por hablar por teléfono y no tenerlo presente, la verdad sí afecta. Este mundo sí afecta en lo personal. Por eso es que se dice que la televisión es un sacrificio, es un verdadero sacrificio que te afecta en lo personal. Pero la satisfacción que nos queda es de que es pasajero, que va a llegar el momento y uno tiene que ser fuerte para que cuando ese momento llegue, todo ese tiempo perdido se recupere. Así que eso es lo que siempre me mantuvo en pie. Yo voy a volver a ver a mi familia, yo voy a volver a estar con ellos, voy a volver a celebrar cumpleaños con ellos. Y efectivamente así fue lo que pasó. Pero sí, la televisión te quita, como que dice, ese pedazo de pastel, ¿no? De estar reunido con tu familia en momentos muy especiales. Y sí afecta. Estamos finalizando la entrevista casi. Estamos llegando a escasos 3-4 días de fin de año. Quiero que le envíes no solamente a las personas que tienen un sueño, no solamente audiovisual, puede ser que quiera ser una bailarina de ballet, puede ser que quiera ser un astronauta. ¿Cuál es esa palabra de aliento que tiene Teodoro Mendoza para aquella persona que está persiguiendo sus sueños? Bueno, sea el sueño que tenga, aquí lo que realmente te lleva a cumplir ese sueño es el empeño, la dedicación y la pasión que le pongas a ese sueño. Van a haber siempre obstáculos, van a haber piedras, pero tú tienes que saber apartarla y ir escalando. Y todos esos límites que se te presentan, e ir apartándolos y tener siempre entre cejas y ceja y con tu mirada siempre al horizonte de que allá al final está tu recompensa, de que allá al final está tu éxito, que lo vas a lograr y lo vas a alcanzar. Pero no veas el camino, que es muy largo, porque cuando uno ve las cosas que son demasiado extensas, en un abrir y cerrar de ojos ya lo tienes en tus manos. Así que luchen por eso, esfuércense, hagan sacrificio, pero pensando siempre de que al final va a valer la pena. Excelente. Solamente para cerrar, ¿podrías, si recuerdas y tienes la tonalidad, hacer algunas voces o algunos trechos de algún texto que te acuerdes de aquellos personajes que míticamente hacías? Que eso a mí me ponía tan feliz escucharte, porque te conocí y decía, wow, cómo ha llegado de lejos, Teo. Sí, sí, bueno, hacía montones de personajes en los muñecos y hacía locuciones. ¿Podrías recrear algunas voces? Sí, también pueden ser. ¿Puedes hacerlo ahorita para ver? No, ahorita no, que no me sale. No le va a salir. Pues no me va a salir, pero sí, me pondría nostálgico. Pero sí, algunos personajes también. Creo que de Pablo Pueblo, del Chavo, de Mayín. La señora Mayín que me está viendo. Ajá, hice ese tipo de personajes y pues también las otras locuciones, ¿no? Narré también algunos shows deportivos. Me recuerdo de allá cuando transmitíamos el béisbol y esas cosas, pues me tocaba la parte de anuncios, porque yo no soy un narrador de béisbol, pero sí podría decir la parte de los anuncios, así que me tocaba ese lado y pues bastante buena la experiencia. Sí. Para cerrar solamente, envía una invitación para que vean Frecuencia y Factor X con Mr. Mystery. A mí en las redes no me conoce mucho por Profesor Mario, me conoce por Mr. Mystery. Frecuencia y Factor X con Mr. Mystery. Bueno, gracias a Frecuencia y Factor X con Mr. el Profesor Mario. Te felicito por este programa que estás llevando en tus redes sociales, que en verdad le da la oportunidad a personas como yo que están ahí en el anonimato, pero que tenemos nuestros talentos y lo queremos expresar y dar a conocer a esas futuras generaciones, para que darle ese aliento y esa esperanza de que sí se puede. Así que gracias a programas como este que usted está realizando, le mando un saludo a todos ustedes con el señor Mr. ¿Con qué? Factor X.
Excelente. ¿En serio? Media hora, wow.